Este vídeo iba a ser bien diferente porque me iba a centrar solamente en la trilogía de 50 sombras de Grey en relación con los escritos del Marqués de Sade, pero me he dado cuenta de que eso es un vídeo muy 2012 cuando estaba muy de moda meterse con 50 sombras de Grey. Que hay todos los motivos del mundo para meterse con 50 sombras de Grey. Más allá de que... Pero todos estos vídeos de 2012 era como... Uy, las mujeres están explorando su sexualidad. Eso me parece fatal. No defiendo aquí la calidad literaria de 50 sombras de Grey, porque decir que algo es bueno o malo es como muy básico, o sea, no me da chicha. Me parece un debate superficial. Yo lo que quiero hacer en este vídeo es resaltar la importancia de los escritos del Marqués de Sade, un filósofo del siglo XVIII, en la cultura pop de las últimas 3 décadas, es decir, más o menos desde los 90. Porque Sade era un escritor subversivo, pero por encima de todo crítico de la moral burguesa, y quería hablar también de que cómo la cultura pop, por mucho que intenta transgredir, concretamente la música pop, con el mundo del BDSM, no acierta a dejar esto totalmente representado y cae en el morbo y el consumismo. Y sí, voy a hacer énfasis en 50 sombras de Grey porque tengo demasiadas cosas que decir después de haberme leído los libros. ¿Qué opina el Marqués de Sade sobre 50 sombras de Grey? Hace un tiempo fui a una exposición al Centro de Cultura Contemporáneo de Barcelona, en el CCCB, que se llamaba Sade, la libertad o el mal. Y querían hacer una cosa bastante ambiciosa que era explorar el legado estético, filosófico y político del Marqués de Sade en la cultura contemporánea desde las vanguardias de principios del siglo XX hasta la actualidad. Y yo, una cosa que he aprendido sobre hacer videoensayos y cosas académicas es que la mayoría de las veces te compensa mucho acotar. Personalmente, la exposición no me gustó mucho porque me pareció muy dispersa y si bien querían plantear la doble dimensión de cómo la figura de Sade puede llegar a provocar conmoción y escándalo por un lado y ser aclamada como la personificación de la revolución por el otro, en mi opinión no logran responder a la pregunta y ni siquiera exponerla. Para mí se quedaron en el morbo, lo cual es un poco contraproducente teniendo en cuenta que era una exposición que se suponía que tenía como finalidad divulgar la obra de Sade y desmontar mitos que se han creado alrededor. Pero también quiero mencionar que yo no soy el público al que iba dirigida la exposición, porque soy demasiado lista para mi propio bien. Así que lo que voy a hacer, como he comentado, es dar un poco de contexto histórico y luego comentar cómo en distintos ámbitos de la cultura pop no se le logra hacer justicia a la figura de Sade, ya que en el siglo XX se crearon numerosas obras que se referían a él de forma directa o indirecta, lo que puede considerarse una señal de la fascinación, la incomodidad y las contradicciones que sus ideas provocaron durante el siglo pasado, además de una prueba del potencial subversivo de su producción literaria que hoy en día todavía resuena. Un arnés te arregla el outfit. Sí. La vida del Marqués de Sade estuvo repleta de excesos y contradicciones. Fue perseguido por sus tendencias sexuales, sus posiciones políticas y morales y sus escritos. Pasó 27 años en prisión y acabó su carrera montando obras de teatro en el manicomio de Charenton. Aspiraba a ser reconocido como hombre de letras, pero parte de su obra desmedida se perdió. En el siglo XX se asistió a un auténtico culto a Sade gracias a la reedición de sus escritos. Hoy en día, nuevas generaciones de escritores y artistas abrazan su filosofía transgresora y su mensaje revolucionario. De hecho, ahora que estamos hablando del siglo XVIII, breve momento de confesión, mi despertar sexual de adolescente se produjo con películas de época. Atel, El contrato del dibujante, Las amistades peligrosas. Ojalá exista una productora de porno feminista que se dedique a hacer eso, películas pornográficas con vestidos de época. O sea, hay un público. Los Bridgerton triunfaron. Las vanguardias del siglo XX descubren en Sade a un portavoz de la libertad. Los surrealistas lo reconocen como precursor y numerosos artistas ilustran o invocan su obra. Tras la Segunda Guerra Mundial, el legado de Sade adquiere una dimensión filosófica y, desde entonces, el reto ha sido cómo interpretar su legado, como modelo de transgresión y soberanía o como muestra de los peligros de la racionalidad pura y la libertad absoluta.
Durante los años 60 se realizaron nuevas relecturas de sus textos y también se vinculó el Sade revolucionario con el Mayo del 68. La segunda mitad del siglo XX popularizó la figura de Sade. A partir de finales de los 60, paralelamente a la liberalización de la sexualidad, emerge como un icono en la cultura de masas y el underground, sin perder la dimensión perturbadora que provoca escándalo, censura o intolerancia. La influencia de Sade está asociada a la aceptación social de prácticas sexuales no normativas libremente consentidas, tradicionalmente consideradas pervertidas, y a la reivindicación de la multiplicidad del deseo y el cuestionamiento de los roles de género. En este panorama de aparente tolerancia, la radicalidad de Sade conserva la capacidad subversiva, reclamada por artistas y activistas LGTB+. A mí lo que me llama mucho es que, claro, yo estaba en la exposición y leyendo estas cosas y pensando, claro, ¿cómo de transgresor es esto ahora? Cuando es muy fácil acceder a pornografía, en los videoclips las mujeres están sexualizadas, digo los videoclips, pero en realidad en todos los aspectos audiovisuales. Quizá también, una vez más, yo no soy el público al que iba dirigido esta exposición porque trabajé brevemente en una sex shop y entonces esto que me están contando era como el pan de cada día. Que por cierto, a continuación voy a usar mucho el adjetivo BDSMero, que la RAE debería reconocer, pero que hace referencia a las prácticas eróticas relacionadas con el BDSM. Acrónimo de bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Y evidentemente, como ya he mencionado anteriormente, todas estas prácticas son consensuadas por las partes implicadas. Y yo pensando en las pintas, en las aesthetics, se me ocurrió que hay un montón de ejemplos en el mundo de la música pop que toman esta imagen BDSMera para transmitir esta sensación de edginess, de underground, de intensidad sin esforzarse. Al fin y al cabo, el punk y otros subgéneros musicales tienen la función de transgredir y ofender la moral burguesa, igual que los escritores de Sade. O sea, yo soy la primera que para arreglar un outfit se pone un arnés porque me parece heterosexual. De hecho, yo creo que este jamás me lo he puesto en la cama porque es un rollo de quitar. Pero de la misma manera que a mí el encaje me parece cero erótico porque yo lo tengo muy integrado en mis conjuntos de ropa. Y es que el vestido enmarca el cuerpo, expresa quiénes somos y quiénes no somos como medio de expresión de identidad y una forma de interactuar y pertenecer a una cultura particular. La vestimenta también juega un papel importante en la proclamación de la identidad sexual y de género de una persona. La adopción de lo que se considera vestimenta masculina o femenina es un medio de comunicar la pertenencia a un grupo en particular, la afirmación o el rechazo de un género asignado en lugar de elegido o la declaración de una sexualidad, ya sea queer o no. De esta manera, se valora la ropa como un medio para dar una declaración sobre la individualidad y el lugar de una persona en la sociedad. Si la ropa es una forma de códigos visuales y no verbales que comunican ciertas características o hechos sobre el usuario, entonces la elección de una vestimenta de géneros alternativos dentro de una cultura demuestra el deseo de ser visto como otra persona. Entre los ejemplos que he encontrado de inspiración BDSM en la música pop se encuentra la canción de Verusim Force de The Velvet Underground, que está basada en un libro de Masoch, efectivamente la persona que le da nombre al masoquismo. La canción de Sweet Dreams Are Made of This de Eurythmics también tiene unas claras connotaciones BDSMeras. Me parece súper curioso que estas imágenes inspiradas en el mundo del BDSM pasan a la música pop que sí, principalmente triunfa entre los jóvenes, pero en realidad triunfa entre cualquier rango de edad. Lady Gaga toma inspiración del mundo del BDSM en Born This Way. Es que este álbum, o sea, es increíble. Mi álbum favorito de ella. Madonna en Erótica. Britney Spears mientras canta Womanizer. Ellie Goulding en Love Me Like You Do. Directamente la canción S&M de Rihanna. Tanto en el videoclip como en la gira, Rihanna salía con látex, arneses y parafernalia BDSMera. A ver, Sticks and stones may break my bones, but chains and whips excite me. O en los últimos años, Maneskin haciendo la cover de I Wanna Be Your Slave. O es que incluso Taylor Swift en el videoclip de Look What You Made Me Do lleva una estética BDSMera. O sea, es que es increíble que una chica que canta country cristiano y que adora a los supremacistas blancos de Estados Unidos te hace esto que tiene una inspiración BDSMera. Ojalá yo esa versatilidad de icono cristiano folk a dominatrix mainstream. El BDSM es popular, pero yo pienso también que por mucho que en los 2000 todo el mundo fuera super horny
Si hubiera múltiples ejemplos audiovisuales llenos de fetiches disfrazados de otra cosa, Matrix, Los Ángeles de Charlie, cualquier blockbuster en el que la protagonista fuera con látex, o hubiera una escena en la que atan a alguien, o directamente las Totally Spies. Yo me atrevo a afirmar que hasta 50 sombras de Grey el BDSM no estaba tan normalizado. La fantasía de la elegida. 50 sombras de Grey fue un exitazo comercial. La serie ha vendido más de 100 millones de copias. Pero, ¿de qué va? Hago aquí un resumen para que no te tengas que leer los libros ni ver las películas, porque, bueno, al menos si las estás viendo mientras haces ganchillo, ni tan mal, pero no merece la pena ni por las escenas de folleteo. Creo que si ves los vídeos de mi canal, queda claro que yo muchas veces me leo las cosas por los loles o para saber cómo no escribir. 50 sombras de Grey explora la relación entre Anastasia Steele, una joven virgen que acaba de graduarse en la universidad, y Christian Grey, un multimillonario que tiene una vida sexual, digamos, poco vainilla. En una entrevista de 2015 con LJ James, la autora, explica que el origen de la trilogía tiene dos bases. Es bastante sabido que esto empezó como una fanfic de Crepúsculo. ¿Cuántas veces piensas en el Imperio Romano? Da igual, ¿cuántas veces pienso yo en Crepúsculo a lo largo del día? Pero la inspiración erótica proviene de una antología de erótica lésbica BDSMera llamada Macho Sluts. Umnican en 50 Shades of Ambivalence BDSM Representation in Pop Culture escribe: esta yuxtaposición de bestseller mainstream, refiriéndose a Crepúsculo, y texto subcultural queer señala la ambivalencia que caracteriza la representación del BDSM, bondage, disciplina, sadomasoquismo, en la cultura pop en general. Hay muchos matices diferentes de esta ambivalencia. Las historias de BDSM pueden retratar lo perverso como algo sexy, sublime, un terreno resbaladizo, cómico, patológico, terapéutico, abusivo, adictivo, destructivo o un camino hacia la normalidad. Los factores importantes que determinan qué tropos dominarán en una historia particular incluyen el género del texto y el género de las parejas dominantes y sumisas, así como su orientación sexual, raza y clase. A menudo, la misma narrativa incluirá tropos contrastantes. Por ejemplo, en la trilogía 50 sombras, la dominancia femenina está desviada y la dominancia masculina está romantizada. Y es que, al final, por muchas escenas de sexo que haya en la trilogía de 50 sombras de Grey, que bueno, deja bastante que desear, la fantasía final de Anastasia Steele es que tu novio te quiera. Es lo mismo que Crepúsculo. Que un tío más mayor, experimentado y rico se enamore locamente de ti y te arregle la vida. Y tú, lo único que tienes que hacer a cambio de no tomar ninguna decisión más en toda tu vida es salvarle porque es un hombre atormentado que tiene un pasado conflictivo. ¿Quiere decir esto que vas a hacerme el amor esta noche, Christian? Maldita sea, acabo de decir eso. Abre ligeramente la boca, pero enseguida se recompone. No, Anastasia, no quiere decir eso. En primer lugar, yo no hago el amor, yo follo. Duro. Esta es la prosa que se gastan. No pasa nada, yo peores fanfics he leído. Y ahora pasaré a la prosa del Marqués de Sade, porque es que la verdad es que el tío escribe muy bien. No voy a hacer un recopilatorio exhaustivo de las citas de 50 sombras de Grey, porque es que os dejo que lo descubráis. Si en Crepúsculo era inverosímil que un hombre se mantuviera virgen durante 100 años, igual de inverosímil es la forma en la que Anastasia Steele llega al primer orgasmo de su vida. Déjate ir, nena, murmura. Me aprieta un pezón con los dientes, con el pulgar y el índice tira fuerte del otro y me dejo caer en sus manos. Mi cuerpo se agita y estalla en mil pedazos. Me besa profundamente, metiéndome la lengua en la boca para absorber mis gritos. Dios mío, ha sido fantástico. Ahora ya sé a qué viene tanto alboroto. Me mira con una sonrisa satisfecha, aunque estoy segura de que en mi cara no hay más que gratitud y admiración. Eres muy receptiva, me dice. Tendrás que aprender a controlarlo y será muy divertido enseñarte. Es que vaya bajona. O sea, en los escritos del Marqués de Sade, aparte de folleteo, lo que intentan es acabar con la incipiente moral burguesa que prevalecería a lo largo del siglo XIX. Y es que en 50 sombras de Grey la fantasía es que un chaval que no se quiere comprometer pues se case contigo y sea padre. ¿Qué opina el Marqués de Sade de 50 sombras de Grey? Pues opina que Christian Grey es un básico y que no tiene nada que hacer con él. Una vez más, ser rico no significa que tengas buen gusto necesariamente. Burguesas virtuosos en tu zona.
Hace 10 años que me gradué del instituto y no sé cómo será la educación sexual de la chavalada en la actualidad, pero la mía, aunque insuficiente, no estuvo mal. Claro, también es que yo no vi porno hasta los 18 porque no me interesaba, porque tenía las películas de época y fanfics. De hecho, yo creo que la primera vez que vi porno fue en Tumblr. Ese sitio me destruyó y no sé cómo salir. La cosa es que he leído cosas muy guarras en internet, pero ninguna tanto como los escritos del Marqués de Sade. De todas formas, muchos filósofos del siglo XX, como Simone de Beauvoir, Adorno o Foucault, echaban la vista atrás hacia Sade, no como pornógrafo, sino como pensador. De él yo me he leído 2 libros, porque están bien, pero la verdad es que hay que leerlos un poco espaciados. Para que nos hagamos una idea, mientras que en 50 sombras de Grey en ningún momento dicen pene, que es una palabra perfectamente válida que utilizar en tus fanfics, en lugar de los 50 sinónimos que puedes encontrar, tiene nombres el miembro viril. La prosa de Sade es rica y he aquí un ejemplo. ¿Ves en qué estado me has puesto, querido caballero?, me dijo mientras me ofrecía una verga dura y vivaracha, muy larga, y de por lo menos 6 pulgadas de contorno. Oh, mi amor, dígnate, te lo ruego, hacer las veces de mujer luego de haber sido mi amante, que pueda decir que en tus divinos brazos he gustado todos los placeres del gusto que con tanta intensidad aprecio. Puesto que ni lo uno ni lo otro me plantean mayor dificultad, me presto a su ruego. El marqués se quitó delante de mí los calzones y me pidió que consintiese a seguir siendo hombre con él mientras era la mujer de mi amigo. Lo traté como a don Masé. Este me devolvió quentuplicadas las sacudidas que yo abrumaba a nuestro tercero y pronto exhaló en el fondo de mi trasero ese licor hechicero con el que, casi al mismo tiempo, yo regaba el DV. Madre mía. La filosofía del tocador, que es de donde sale este fragmento, está estructurado en forma de diálogos imitando el tono de otros pensadores como Platón, con la diferencia de que el Marqués de Sade va alternando entre el fornicio y su opinión sobre los diversos asuntos de actualidad. Así que es muy chocante tener trozos en los que te describen, pues eso, cómo se desarrolla un trío, para que a continuación uno de los personajes te cuente qué es lo que opina sobre el matrimonio, que es una institución comparable a la prostitución, según sus palabras. Como es Sade, el final de este libro es bastante salvaje. El motivo principal de la obra es la educación sexual de una joven por parte de una dama, su hermano y el amante de esta. En la parte final, la madre de la jovencita acude al domicilio y como castigo por su moral burguesa, esto va a ser bestia, después de un incesto hacen que un criado con sífilis la viole y para asegurarse de que no se limpian los fluidos, le cosen tanto el ano como la vagina. Ser gran film, los Teletubbies en comparación. De todas formas, en cuanto a la jovencita, en ningún momento hay coacción. Es ella quien lleva a cabo todas estas acciones de forma consensuada. La dama que la educa le explica que ya que va a tener que vivir en este mundo de hombres en el que ser mujer es una clara desventaja, que al menos sepa usar sus armas de mujer. Si te van a violar, al menos saca algo de esto. Así que con muchas comillas puedes decir que el Marqués de Sade presenta a la mujer en un papel más emancipador que L. James en 50 sombras de Grey. Esto no es muy difícil igualmente. Sade buscaba en la mujer la posibilidad de cambiar el mundo católico heredero del feudalismo. Al fin y al cabo, reitero que Sade era un escritor del siglo XVIII en cuyos escritos criticaría a la prevalente moral burguesa del siglo XIX, tan restrictiva y puritana. Es que a mí me parece súper moderno. En la novela Juliette, spoiler, hay una orgía en el Vaticano en la que participa el Papa real, real no fake, y en la que a Juliette le insertan analmente una hostia en el ano. 50 sombras de Grey es que no tiene nada que ver. Espera, que soy virgen y me voy a correr porque me van a tocar los pezones. Y ahora, momento fangirl, en La educación sentimental, que es el otro libro que me he leído del Marqués de Sade, hay un momento en el que aparece Valmont, el libertino seductor de las amistades peligrosas. Franval, para la ejecución de este proyecto, pensó en toda la gente joven que le era conocida y, después de madura reflexión, solo encontró a Valmont que pudiera servirle. Valmont tenía 30 años, una figura encantadora, mucho ingenio y no poca imaginación, sin principio alguno y, en consecuencia, muy adecuado para representar el papel que iba a confiársele. Y digo yo, ¿un crossover entre Valmont y Casanova? Lo voy a buscar. Seguro que hay un fanfic, es que es lo que me faltaba a mí. En cualquier caso, estoy aquí hablando del Marqués de Sade, pero hay muchos escritores en el siglo XVIII que utilizan la literatura erótica como crítica a la realidad que están viviendo. Es el caso de Tideroti la religiosa, que es la típica historia de una monja inocente e ingenua que acaba siendo corrompida. O incluso, sin que sea de carácter erótico, Lessing en Emilia Galotti trata un tema más o menos parecido.
en cuanto a que Emilia Galotti es una joven que se tiene que casar en un matrimonio de conveniencia, pero ella lo que quiere es casarse por amor y realizar una crítica a la moral burguesa. Y enlazando con el tema de 50 sombras de Grey y también con Crepúsculo, yo creo que recibieron bastante odio porque eran obras que habían sido escritas por mujeres. Y algo semejante le pasó a Historia de O, que también fue escrito por una mujer y recibió mucha crítica por presentar a la mujer literalmente como un objeto. Pero claro, es una autora quien lo hace. Y en este sentido me parece muy interesante en estas 3 obras cómo 3 autoras exploran su sexualidad. O sea, otro día voy a hablar de Perla Schumacher porque es que eso es increíble. O sea, el nivel de camp. Mucho meme jiji jaja con 50 sombras de Grey. Pero, ¿qué está siendo de internet en la actualidad? Cuando estoy grabando esto es 2023. O sea, en Instagram se censura los pezones que se presentan como femeninos hasta el punto de que tienes que censurar obras de arte. En TikTok, los usuarios tienen que cambiar palabras como kill por Unalive, en un formato casi de 1984. O sea, por una parte entiendo que tengas que restringir el acceso de determinadas páginas a determinados usuarios, por ejemplo niños, pero quiero creer que hay un punto medio entre niños que tengan acceso a pornografía y museos que tengan que censurar obras de arte clásicas. Llámame loca. Sade puede por una parte provocar conmoción y escándalo a la vez que ser proclamado una personificación de la revolución. Desgraciadamente, desde que se volvió más mainstream en los años 90, el imaginario del BDSM se ha utilizado incluso en campañas de marketing en Europa. Mucho en la sesión de fotos que le hicieron a Kate Blanchett en Shibari. Evidentemente, el problema con convertir estas prácticas en algo mainstream y sacarlas y descontextualizarlas, sacarlas de su contexto, es que si bien es cierto que azotar era algo de pervertidos, ahora es una cosa de lo más normal y yo a tope con desmontar tabúes y normalizar fetiches. Pero desde luego es problemático que los adolescentes sean cada vez más jóvenes cuando entran en contacto con porno por primera vez. La escena de Euforia. Así que mi conclusión una vez más sería que qué palo la sociedad de consumo que te saca las cosas de contexto para que sean fácilmente consumibles, quitándole todo el encanto y la crítica a la moral burguesa. Y a mí lo que me gusta de los escritos del Marqués de Sade es que, como dicen las hijas de Felipe, les puedes buscar una relación con la actualidad, aunque sea algo que se ha escrito hace muchísimo tiempo. Lo que te ha pasado a ti ya le ha pasado a alguien en el barroco. Pues lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien del siglo XVIII. Así que ya estaría. Si te ha gustado este vídeo, le puedes dar a like, te puedes suscribir, dejar un comentario si quieres sobre este tema y dejo también en la descripción todas mis redes sociales.